Las sombras se alargan, los susurros olvidados buscan ser escuchados. Bienvenidos de nuevo a Sombras y Misterios. Soy Aiden Vesper, su guía en este viaje a lo desconocido. Aquí, los límites entre la realidad y la fantasía se desvanecen, y cada historia es un eco de lo que acecha en la oscuridad. Prepárense, porque esta temporada los misterios son más profundos, las sombras más densas y el horror más real que nunca. La noche nos observa. ¿Te atreves a mirar de vuelta? El corredor parecía interminable, una grieta en la realidad donde el tiempo y el espacio habían perdido significado. Las paredes, antes decrépitas y cubiertas de moho, ahora estaban revestidas de una sustancia viscosa que latía como carne viva. El suelo se retorcía bajo sus pies, como si una entidad subterránea respirara a través del hospital. Lucas corría, jadeando, sus pulmones en llamas mientras el eco de la risa del primordial resonaba en su mente. Las sombras se movían con vida propia, rozándole la piel como dedos helados. Sentía que en cualquier momento esas formas oscuras lo arrastrarían hacia un abismo del que jamás podría escapar. Un rugido demoníaco retumbó detrás de él. Drakal, liberado por su propio acto de furia, lo seguía, pero no como un aliado. Sus ojos llameaban con odio, su cuerpo aún marcado por las sombras que habían intentado someterlo. «No te equivoques, mortal», gruñó el demonio mientras las paredes temblaban con su voz. «No peleo por ti. Este lugar será mío, y destruiré al primordial si debo hacerlo». Lucas no respondió. No podía permitirse el lujo de detenerse, ni siquiera de pensar. Todo su ser estaba enfocado en sobrevivir. A su izquierda, una puerta metálica apareció de la nada, como si el hospital estuviera cambiando su arquitectura para guiarlo o perderlo. Sin dudar, empujó la puerta con todas sus fuerzas y se lanzó al interior. El aire era diferente aquí, frío, pesado, cargado de una energía opresiva. La habitación estaba iluminada por una luz antinatural que parecía emanar del propio suelo, formando patrones geométricos que pulsaban lentamente. En el centro, una grieta negra se abría como una herida en la realidad, succionando el aire y emitiendo un zumbido profundo que resonaba en los huesos de Lucas. «El portal», susurró Drakal, entrando detrás de él. «Mi prisión y mi salvación». El demonio se acercó al borde de la grieta, sus garras chispeando con energía infernal, mientras sus ojos ardían con determinación. «El primordial cree que puede manipularme», dijo con un gruñido, «pero no entiende el verdadero poder del abismo». Antes de que Lucas pudiera reaccionar, la grieta comenzó a expandirse, devorando el espacio a su alrededor. Tentáculos de oscuridad pura surgieron de su interior, buscando a tientas el aire como serpientes hambrientas. Lucas retrocedió, su corazón golpeando contra su pecho. Sentía que cada fibra de su ser le gritaba que huyera, pero no había escapatoria. La puerta por la que había entrado había desaparecido, reemplazada por una pared de carne pulsante. «Mortal, escucha», rugió Drakal. «Si caes aquí, te convertirás en parte del abismo. No tendrás alma, no tendrás forma. Solo serás otro susurro en la oscuridad». Lucas apretó los dientes, luchando contra el pánico que amenazaba con consumirlo. «¿Y qué demonios hago entonces?», gritó, su voz quebrada por el miedo. El demonio lo miró con una expresión que mezclaba desprecio y algo que casi parecía respeto. «Lucha». La grieta se estremeció, y de su interior emergió una figura esquelética envuelta en llamas negras. Sus ojos vacíos ardían con una luz azul pálida mientras su boca sin labios se abría en una sonrisa imposible. El primordial seguía oculto, pero su influencia era evidente. Esta criatura era una manifestación de su voluntad, un emisario del abismo. «Lucas», susurró la figura con una voz que resonaba en múltiples planos. «Tu carne será el cimiento de este nuevo infierno».
Sin pensar, Lucas tomó un trozo de tubería oxidada que yacía en el suelo y la levantó como si fuera su única esperanza de defensa. Sus manos temblaban, pero el terror había sido reemplazado por una furia desesperada. «¡Ven por mí, maldito!», murmuró entre dientes. La criatura se lanzó hacia él, sus movimientos rápidos y antinaturales. Lucas esquivó por puro instinto, sintiendo el calor abrasador de las llamas rozándole el brazo. Golpeó con la tubería, pero el metal atravesó el cuerpo intangible del ser sin causarle daño. «No puedes matarlo así, idiota», gruñó Drakal. «Necesitas más que eso». El demonio levantó una mano, lanzando un rayo de energía oscura que impactó contra la criatura, haciéndola retroceder con un chillido desgarrador. «Haz tu parte, mortal», dijo el demonio mientras sus alas destrozadas se agitaban débilmente. «O moriremos aquí». Lucas respiró hondo, intentando controlar el miedo que aún le nublaba la mente. Tenía que pensar, encontrar una forma de sobrevivir. La grieta seguía expandiéndose y el zumbido en sus oídos se intensificaba. Las sombras se cerraban a su alrededor, hambrientas, listas para devorarlos a ambos. La batalla apenas comenzaba. El aire en la sala se tornó espeso, sofocante, cargado de una energía maligna que parecía devorar la cordura. La grieta en el centro del lugar palpitaba como un corazón oscuro, y su zumbido se transformó en un cántico infernal que resonaba en múltiples dimensiones. Las paredes de carne pulsante comenzaron a resumar un líquido negro y pegajoso que se arrastraba lentamente hacia Lucas y Drakal, como si el propio hospital hubiera cobrado vida para devorarlos. «Esto no es solo un portal», gruñó Drakal, sus ojos llameantes fijos en la grieta. «Es una herida en la realidad, y ahora sangra». Lucas sintió cómo el calor abrasador del demonio a su lado contrastaba con el frío glacial que emanaba del abismo. Su piel se erizó y cada fibra de su ser le gritaba que huyera, pero no había escapatoria. Las sombras se cerraban alrededor de ellos y los tentáculos de oscuridad pura se movían con una inteligencia retorcida, buscando a tientas su próxima presa. La criatura esquelética que había surgido del abismo no estaba derrotada. Se levantó de nuevo, sus llamas negras ardiendo con furia renovada. Sus ojos vacíos se fijaron en Lucas y su voz resonó con un eco imposible. «Serás mío». Lucas levantó la tubería oxidada, sabiendo que era inútil. El miedo se aferraba a su pecho, pero algo más fuerte lo mantenía en pie. La determinación de no ceder, de luchar hasta el último aliento. Drakal rugió, lanzándose contra la criatura con una furia bestial. Sus garras chispearon al contacto con el ser infernal, y el impacto sacudió la habitación. Las llamas negras envolvieron al demonio, pero Drakal no retrocedió. Sus ojos brillaban con una mezcla de odio y desafío. «No permitiré que otro tome lo que es mío», escupió el demonio. «Ni siquiera el primordial». Mientras los dos titanes luchaban, Lucas notó algo extraño. La grieta parecía responder a la batalla, expandiéndose y contrayéndose con cada golpe. El cántico infernal se intensificó, y por un momento, Lucas creyó escuchar susurros directamente en su mente. El tiempo se acaba, la prisión se rompe. Las palabras no provenían del demonio ni de la criatura del abismo. Eran la voz del hospital mismo, una manifestación de algo aún más antiguo y maligno que incluso Drakal. Lucas retrocedió, buscando desesperadamente algo que pudiera usar para inclinar la balanza a su favor. Sus ojos se posaron en los patrones geométricos que brillaban en el suelo. Eran símbolos antiguos, trazados con precisión antinatural. Había algo familiar en ellos, algo que resonaba con los fragmentos de conocimiento arcano que había leído en los viejos archivos del hospital. «Estos símbolos», murmuró, su voz temblando, «son un sello». Drakal, aunque envuelto en su lucha contra la criatura, pareció captar las palabras de Lucas. «¡Rómpelos, imbécil!», rugió el demonio. «Si quieres sobrevivir, destruye el sello y cierra la grieta antes de que nos consuma a todos». Lucas no necesitó más indicaciones. Se arrodilló junto a uno de los símbolos y golpeó con la tubería, pero el metal solo rebotó contra la superficie brillante. La desesperación lo invadió. No es suficiente»,
De repente, sintió un calor abrasador en su espalda. Drakal, aún luchando, extendió una garra hacia él, y una chispa de energía infernal atravesó el aire, impactando directamente en el símbolo. El patrón geométrico se fracturó, y el cántico infernal se detuvo por un instante. La criatura del abismo chilló, su cuerpo deformándose mientras intentaba aferrarse a la realidad. Las sombras se estremecieron, y el hospital pareció temblar hasta sus cimientos. ¡Hazlo rápido!, gritó Drakal. Lucas, con el corazón desbocado, golpeó otro símbolo mientras Drakal canalizaba su energía infernal. Cada fractura en los patrones debilitaba el portal, y la grieta comenzó a cerrarse lentamente. Pero el primordial, aunque oculto, no se quedaría pasivo. Desde lo más profundo del abismo, una presencia invisible se manifestó, extendiendo su influencia como raíces malignas que buscaban corromper todo a su paso. Los susurros regresaron, más fuertes, más insistentes. «¡Nunca escaparás! ¡Nunca serás libre!». Lucas apretó los dientes, ignorando el terror que amenazaba con paralizarlo. Con un último golpe desesperado, destruyó el símbolo final. La grieta emitió un rugido antinatural mientras se cerraba sobre sí misma, tragándose al emisario del abismo y las sombras que lo rodeaban. El hospital se estremeció una última vez antes de quedar en un silencio sepulcral. Lucas cayó de rodillas, jadeando, su cuerpo temblando por el esfuerzo y el miedo. Drakal, aunque debilitado, permaneció en pie, sus ojos aún llameantes. «Has tenido suerte, mortal», dijo el demonio con desdén. «Pero esto no ha terminado». Lucas levantó la mirada, su rostro pálido pero decidido. «No fue suerte», dijo entre dientes. «Fue supervivencia». El demonio gruñó, pero no respondió. Desde las profundidades del hospital, aunque el portal había sido sellado, una presencia invisible seguía observándolos, paciente, esperando su próximo movimiento. El primordial aún estaba allí, acechando en las sombras. El aire seguía denso, cargado con una quietud malsana que penetraba hasta los huesos. Aunque la grieta había sido sellada, Lucas no podía sacudirse la sensación de que algo seguía observándolo, acechando desde un lugar más allá de su comprensión. Su piel se erizó ante el silencio absoluto del hospital, un contraste siniestro con los rugidos y cánticos infernales de momentos antes. Drakal se mantenía firme, su respiración pesada, las llamas de su cuerpo parpadeando débilmente. A pesar de su naturaleza imponente, el demonio lucía agotado. Sus garras ennegrecidas aún rezumaban energía maligna, pero sus movimientos eran torpes. «El portal está sellado, por ahora», gruñó su voz ronca. «Pero no creas que esto ha terminado. Lo que viste era solo un peón». Lucas tragó saliva, intentando calmar los temblores de su cuerpo. «¿Qué era esa cosa?», preguntó con voz quebrada. Drakal lo miró de reojo, su expresión una mezcla de desprecio y cautela. «Un emisario del abismo, una sombra creada para abrir el camino. Pero el verdadero peligro no está allí», dijo señalando el espacio donde la grieta había desaparecido. «Está aquí, en el hospital, y en algo que incluso yo no comprendo». El demonio no dijo más. Simplemente giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la penumbra del pasillo. Las paredes, ahora húmedas y cubiertas de grietas que rezumaban un líquido oscuro, parecían pulsar como si estuvieran vivas. Lucas sintió náuseas al ver cómo las sombras parecían respirar, contrayéndose y expandiéndose como un ser orgánico. «Te sugiero que no te quedes atrás, humano», advirtió Drakal sin mirar atrás. «Aquí, el tiempo y el espacio ya no siguen las reglas que conoces». Lucas apretó los dientes y siguió al demonio, aunque cada paso que daba parecía arrastrarlo más hacia una pesadilla sin fin. Los fluorescentes parpadeaban, emitiendo destellos erráticos que lanzaban sombras grotescas en las paredes. El eco de sus pasos se distorsionaba, como si el sonido estuviera siendo devorado por el lugar. De repente, Lucas sintió un susurro frío en su oído, como un aliento helado que le recorrió la nuca. «Estás marcado. Siempre lo estuviste». Se giró rápidamente, pero no había nada allí. Solo el vacío del pasillo que se extendía hacia la oscuridad infinita. «¿Qué demonios?»,
Drakal se detuvo bruscamente y olfateó el aire, su expresión endureciéndose. «Lo sientes, ¿no?». Lucas asintió, aunque no entendía completamente lo que estaba ocurriendo. «Algo está aquí», susurró. «Algo que no debería existir». El demonio gruñó. «El primordial». El nombre resonó en el aire, cargado de un peso indescriptible. Lucas sintió que su pecho se comprimía, como si algo intentara aplastar su espíritu desde dentro. «No podemos verlo», continuó Drakal, «pero está aquí, moviendo sus hilos. Ni siquiera yo puedo detectarlo del todo, pero sé que observa». Lucas sintió una mezcla de terror y desesperación. «¿Cómo peleamos contra algo que ni siquiera podemos ver?». Drakal mostró una sonrisa torcida, cruel. «Sobrevive. Eso es todo lo que puedes hacer». Antes de que Lucas pudiera responder, el pasillo se deformó ante sus ojos. Las paredes se torcieron y el suelo se convirtió en una espiral infinita que parecía arrastrarlos hacia un abismo sin fondo. Las luces se extinguieron por completo, dejando solo un vacío negro que devoraba toda esperanza. Entonces comenzaron los gritos. Eran múltiples voces, humanas y no humanas, que resonaban desde las profundidades del hospital. Eran lamentos de sufrimiento, desesperación y locura. Lucas se llevó las manos a los oídos, pero el sonido se filtraba directamente en su mente. «¡Haz que pare!», gritó, su voz quebrándose. Drakal gruñó, extendiendo sus garras para trazar un círculo en el aire que brilló con un fuego infernal. El espacio a su alrededor se estabilizó momentáneamente, pero el caos seguía rugiendo más allá del frágil perímetro que el demonio había creado. «No durará mucho», advirtió Drakal. «Si tienes algo de valor en ese cerebro humano, usa este tiempo para pensar en cómo salir de aquí». Lucas respiró con dificultad, tratando de recuperar el control. Su mente estaba al borde del colapso, pero una idea surgió entre el caos. El hospital, aunque deformado, seguía siendo una estructura física en algún nivel. Si podía encontrar el núcleo de su existencia, tal vez podría recuperar el control. «La sala central», murmuró. «Debe haber un punto donde todo converge». Drakal alzó una ceja intrigado. «Interesante, pero si fallas, no tendré tiempo para salvarte de lo que viene». Lucas apretó los puños. «No necesito que me salves, solo no me estorbes». El demonio rió con desdén. «Valiente pero estúpido. Me agradas, humano». Con el fuego infernal disipándose a su alrededor, Lucas y Drakal avanzaron hacia la oscuridad, cada paso acercándolos más a la verdad aterradora que aguardaba en el corazón del hospital. Y en algún lugar, oculto en las grietas del tiempo y el espacio, el primordial observaba con atención, sus planes comenzando a tomar forma en secreto. El hospital respiraba con vida propia. Las paredes latían como carne viva, exudando una sustancia oscura que se arrastraba por el suelo en espirales lentas, como si buscara envolver a los intrusos. Los ecos de lamentos distantes continuaban resonando, deformándose en chillidos inhumanos que perforaban la cordura. Lucas mantenía su paso firme, aunque cada fibra de su ser le pedía que huyera. A su lado, Drakal avanzaba con su imponente figura envuelta en brasas parpadeantes. Los ojos del demonio escaneaban cada sombra, cada rincón deformado del lugar, como si esperara un ataque en cualquier momento. «Estamos cerca», gruñó Drakal. «Puedo sentirlo». «¿Sentir qué?», preguntó Lucas, aunque temía la respuesta. «El núcleo, el lugar donde esta realidad se desgarra y el abismo comienza». La temperatura descendió de repente, haciendo que el aliento de Lucas se convirtiera en una nube visible. Un escalofrío le recorrió la columna mientras avanzaban por un corredor que parecía estirarse interminablemente. Las luces parpadeaban, pero ahora sus destellos mostraban figuras imposibles, sombras que no pertenecían a cuerpos visibles. «No estás viendo eso, ¿verdad?», murmuró Lucas, su voz temblorosa. Drakal no respondió. Sus ojos llameantes estaban fijos en algo al final del corredor. Una puerta de metal oxidado que vibraba ligeramente, como si algo al otro lado estuviera tratando de abrirla. Lucas tragó saliva. «¿Qué hay ahí?». «Tu muerte, probablemente», respondió el demonio con una sonrisa torcida. «Pero también nuestra única salida». Antes de que pudieran dar otro paso,
El suelo bajo ellos se fragmentó, hundiéndose en un abismo negro que parecía no tener fin. Lucas cayó de rodillas, aferrándose desesperadamente a una tubería oxidada que sobresalía de la pared. ¡Maldita sea! Drakal flotaba sobre el vacío, sus alas demoníacas desplegadas en un gesto arrogante. «Problemas, humano. Un poco de ayuda sería genial». El demonio resopló con desdén, pero extendió una garra para agarrar a Lucas por el brazo y lanzarlo de regreso al suelo estable. «Eres frágil incluso para un mortal», se burló. «Gracias por el recordatorio», bufó Lucas, limpiándose la sangre de las palmas. El pasillo ahora estaba irreconocible. Donde antes había baldosas sucias, ahora se extendía un paisaje surrealista de carne retorcida y estructuras óseas que se curvaban hacia el cielo inexistente. Desde las grietas emergían tentáculos de sombras que se agitaban con una intención maliciosa. «Se está abriendo», murmuró Drakal, sus llamas intensificándose. «El abismo está devorando este lugar». Lucas sintió el aire volverse pesado, cargado de una energía opresiva. Su pecho se comprimía, dificultándole respirar. Entonces lo oyó, un latido profundo y constante, como el corazón de una bestia colosal. ¿Qué demonios es eso? Drakal entrecerró los ojos. «El centro está llamándonos». De repente, algo surgió del vacío. Una criatura informe, hecha de sombras y fragmentos de cuerpos humanos. Sus múltiples ojos brillaban con un rojo enfermizo, y sus bocas desfiguradas se abrían en sonrisas imposibles. «No deberías estar aquí», susurró la criatura con una voz que era al mismo tiempo miles de voces. «Este lugar no es para los vivos». Lucas retrocedió, su corazón golpeando contra su pecho. «¿Qué demonios es esa cosa?» «Un guardián del abismo», respondió Drakal, lanzándose hacia la criatura con un rugido ensordecedor. «Mantente vivo, humano». Las garras del demonio se encontraron con las sombras de la criatura, generando un estallido de fuego y oscuridad que iluminó brevemente el corredor. La criatura aulló, retorciéndose, pero no retrocedió. En cambio, se dividió en múltiples formas más pequeñas que rodearon a Drakal. Lucas aprovechó la distracción para correr hacia la puerta oxidada. Cada paso era una batalla contra el miedo que amenazaba con paralizarlo. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, susurrándole secretos oscuros y promesas de dolor eterno. «Solo sigue corriendo», se dijo a sí mismo entre jadeos. «No mires atrás». Llegó a la puerta y la empujó con todas sus fuerzas. Esta cedió con un chirrido agónico, revelando una sala circular iluminada por una luz pálida y enfermiza. En el centro, una figura colosal, hecha de engranajes y tentáculos, pulsaba con vida. «El núcleo», murmuró Lucas horrorizado. El latido era ensordecedor aquí, cada pulsación haciendo vibrar el aire. Lucas sintió que su visión se nublaba, pero se obligó a mantenerse firme. Drakal irrumpió en la sala, cubierto de heridas y brasas apagadas. «¡Lo encontraste!», gruñó. «Ahora destrúyelo antes de que sea demasiado tarde». Lucas miró el núcleo, sin saber cómo enfrentarse a algo tan alienígena, tan imposible. «¿Cómo demonios se supone que haga eso?». Drakal sonrió débilmente. «Usa tu ingenio, humano, porque si fallas, este será tu infierno eterno». Y desde las sombras, el primordial observaba en silencio, sus hilos invisibles envolviendo a Lucas y Drakal, preparando el siguiente movimiento en su juego cósmico. El núcleo vibraba con una intensidad casi insoportable. Cada pulsación enviaba ondas de energía que deformaban el aire y retorcían las paredes del hospital, transformándolas en una mezcla de carne palpitante y metales corroídos. Lucas sintió como su mente tambaleaba al borde de la locura, como si cada latido resonara directamente en su cráneo. Drakal avanzó, sus pasos firmes a pesar de las heridas que marcaban su cuerpo infernal. Su fuego se había reducido a brasas parpadeantes, pero sus ojos aún ardían con una furia inquebrantable. «Escucha bien, humano», gruñó el demonio. «Ese núcleo es una puerta al verdadero infierno. Si se abre por completo, todo lo que conoces será consumido. Debes destruirlo». Lucas tragó saliva, su garganta seca por el miedo. «¿Cómo se supone que haga eso? No soy un guerrero, soy un psiquiatra». Drakal soltó una risa amarga.
Entonces haz lo que hacen los humanos. Improvisa. El latido del núcleo se intensificó y tentáculos de energía oscura comenzaron a emerger de su superficie, agitándose en el aire como serpientes hambrientas. Lucas retrocedió instintivamente, su respiración acelerándose. «No hay tiempo para dudas», advirtió Drakal, lanzándose hacia los tentáculos con un rugido ensordecedor. «¡Hazlo ahora!». El demonio chocó contra las sombras, sus garras rasgando la energía corrupta en un estallido de fuego y oscuridad. Los tentáculos se retorcieron, envolviendo a Drakal en una prisión asfixiante. «¡No!», gritó Lucas, viendo cómo el demonio era arrastrado hacia el núcleo palpitante. Pero antes de desaparecer por completo, Drakal le lanzó una última mirada, sus ojos ardiendo con determinación. «Recuerda, humano, el fuego no teme a la oscuridad». Lucas sintió un nudo en el pecho mientras el demonio era consumido por el núcleo. Estaba solo ahora, enfrentándose a algo que desafiaba toda lógica, toda comprensión. El primordial, aunque invisible, se movía en el borde de su percepción, sus hilos invisibles manipulando el espacio y el tiempo. Lucas sintió su influencia como un peso en su mente, una voz silenciosa que susurraba promesas de poder y conocimiento. No me controlarás», murmuró apretando los dientes. Se obligó a avanzar, cada paso una batalla contra el miedo paralizante que emanaba del núcleo. Recordó las palabras de Drakal. «El fuego no teme a la oscuridad». Buscó en su entorno algo, cualquier cosa, que pudiera servir como arma. Sus ojos se posaron en un panel eléctrico roto, chispas saliendo de sus cables expuestos. «Esto tendrá que bastar», dijo entre dientes. Corrió hacia el panel, arrancando uno de los cables con todas sus fuerzas. La electricidad chisporroteó en el aire, quemándole la mano, pero no soltó el cable. «Si esto es una puerta, entonces tal vez pueda cerrarla para siempre», se dijo, su voz temblorosa pero decidida. Con el cable en mano, avanzó hacia el núcleo palpitante, esquivando los tentáculos que intentaban atraparlo. El aire olía a ozono y desesperación. Cada latido del núcleo resonaba como un tambor de guerra, anunciando el fin de todo. Lucas no se detuvo. Gritando con todas sus fuerzas, clavó el cable directamente en la masa palpitante del núcleo. El mundo explotó en luz y oscuridad. El núcleo emitió un chillido antinatural, como si miles de voces estuvieran siendo desgarradas al mismo tiempo. Los tentáculos se contrajeron, retorciéndose en agonía. Lucas fue lanzado hacia atrás por la onda expansiva, golpeando el suelo con fuerza. El hospital tembló, las paredes comenzando a desmoronarse. Grietas se abrieron en el suelo, revelando un abismo infinito que ardía con fuego negro. Lucas se levantó, tambaleándose, su visión borrosa. «Lo hice», susurró, apenas consciente. Pero entonces lo sintió. Algo más había despertado. Desde las profundidades del abismo, una presencia colosal comenzó a emerger. No era Drakal, era algo mucho peor. El primordial, oculto hasta ahora, había decidido mostrar una fracción de su verdadera forma. Lucas no podía verlo del todo, pero su mente percibía fragmentos imposibles. Ojos sin párpados, geometrías que desafiaban la razón, y una voz que resonaba en su alma, erosionando su voluntad. «Humano, creíste que podías escapar del destino». Lucas cayó de rodillas, su cuerpo temblando. No me rendiré». La risa del primordial llenó el espacio, una cacofonía que hizo que el hospital temblara aún más. «Entonces ven, Lucas», susurró la voz. «Ven y enfréntame, si puedes». El terror absoluto envolvió a Lucas mientras comprendía que su lucha apenas había comenzado. El resplandor emergió del abismo, una luz corrupta que parecía latir con una conciencia propia. Lucas sintió un estremecimiento recorriendo su cuerpo, su mente al borde de la ruptura. El hospital dejó de ser un simple edificio en ruinas. Ahora era un campo de batalla entre fuerzas que no pertenecían a la realidad. El primordial extendió sus sombras, retorciéndose como serpientes hambrientas. El aire se impregnó de un hedor sulfuroso y las paredes se agrietaron al compás de un latido inhumano.
Frente a Lucas, una forma indescriptible emergió. Un cuerpo hecho de carne calcinada, tentáculos en lugar de extremidades y un rostro que cambiaba entre 1000 expresiones de horror. «Este es el final y el principio», susurró la entidad en la mente de Lucas. Pero antes de que pudiera moverse, un rugido inhumano resonó en la oscuridad. Desde el otro extremo del abismo, Drácal reapareció. No era el mismo. Su carne estaba desgarrada, fusionada con las sombras del primordial. Sus alas eran jirones de piel ennegrecida y sus ojos 2 pozos de un fuego espectral. «No me destruirás sin pagar el precio», bramó la criatura demoníaca, lanzándose contra el primordial con un frenesí desesperado. El choque entre ambas entidades fue una sinfonía de gritos, distorsionados y caos absoluto. La realidad se dobló y se fracturó en torno a ellos, los pasillos del hospital convirtiéndose en un vórtice de sombras y carne palpitante. Lucas se vio atrapado en medio, su cuerpo sintiendo la presión de algo que no podía comprender. El primordial y Drácal se despedazaban mutuamente. Tentáculos y garras perforaban carne y sombra. Fluidos negruzcos salpicaban las paredes y el suelo, convirtiéndolos en algo orgánico y pulsante. No había estrategia en su lucha, solo destrucción pura, un odio sin nombre que trascendía el tiempo y el espacio. Lucas intentó retroceder, pero su cuerpo se paralizó. Algo lo sujetaba. Miró hacia abajo y vio manos emergiendo del suelo, dedos esqueléticos aferrándose a su carne. Ojos ciegos lo miraban desde la oscuridad y un murmullo incesante llenó sus oídos. Risas, llantos, súplicas de aquellos que habían sido consumidos por el hospital. «No», murmuró, luchando por liberarse. El primordial rugió, su voz resonando en cada rincón de la existencia. Su silueta amorfa se alzó, transformándose en un remolino de extremidades y fauces. Drácal aulló, lanzando un torbellino de llamas negruzcas que impactaron en la carne retorcida del primordial, arrancándole pedazos de su esencia oscura. La entidad primordial respondió envolviendo al demonio en una marea de sombras líquidas, consumiéndolo poco a poco. Drácal se resistió, desgarrando la realidad misma con sus garras. Cada zarpazo abría grietas en el espacio, dejando entrever visiones de mundos condenados, donde criaturas aún más terribles que ellos acechaban en la penumbra. Pero el primordial era imparable. La influencia de su presencia deformaba todo, y la resistencia del demonio comenzaba a flaquear. Lucas, aún atrapado por aquellas manos espectrales, sintió que su piel se erizaba cuando una de las bocas del primordial se dirigió hacia él. No estaba simplemente observándolo, estaba absorbiéndolo. Su mente se nubló y por un instante pudo ver lo que había más allá. Un océano infinito de almas devoradas. Un purgatorio de sufrimiento eterno del que nadie escapaba. Con una explosión de rabia, Drácal lanzó un último ataque. Una esfera de fuego infernal emergió de su pecho, condensando toda su esencia demoníaca. La arrojó contra el núcleo del primordial, impactándolo con una fuerza tan devastadora que la propia dimensión en la que se encontraban comenzó a colapsar. El hospital tembló, paredes se derritieron en ríos de carne, el suelo se partió en abismos sin fondo. La presión de la batalla era insoportable y Lucas sintió que su ser era arrastrado hacia el vacío. El primordial rugió, expandiéndose en todas direcciones, mientras Drácal se consumía en su propia energía. Y entonces todo explotó. Lucas sintió que era arrancado de su propio cuerpo. El hospital se disolvió en un torbellino de carne, hueso y oscuridad pura. Su mente gritó. Su conciencia fue desgarrada en fragmentos de pesadillas, atrapado entre las fuerzas colosales que se aniquilaban mutuamente. Cuando despertó, estaba en medio de la nada. El hospital ya no existía, tampoco Drácal ni el primordial, pero el silencio era peor que cualquier horror que hubiera enfrentado. Miró a su alrededor y solo vio un infinito vacío gris, donde el tiempo no parecía existir, y entonces comprendió. No había ganado. Nadie lo había hecho. Todo había sido devorado por algo más grande, más antiguo. Su propia existencia era un eco en la oscuridad, y estaba completamente solo.
Las sombras han hablado, los susurros han sido escuchados, pero los misterios nunca duermen. Por ahora cerramos este capítulo, pero recuerda, la oscuridad siempre regresa y con ella, secretos aún más profundos. Nos veremos en la próxima historia, o quizás cuando la noche te susurre mi nombre.